Tras señalar que es necesario transformar el sistema de salud mexicano, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, informó que en el país 69 millones de personas no tienen seguridad social. Por ello, destacó la urgencia de garantizar el derecho de acceso a la salud a todas y todos los mexicanos a través de un sistema universal y gratuito. Es inaceptable seguir así. Se limita el potencial de un país cuando el 55% de sus habitantes carece de una atención de salud digna. Dijo que con la creación del INSABI, cuya Junta de Gobierno rindió protesta en Palacio Nacional, se garantiza el abasto de medicamentos y la atención en todos los niveles de quienes enfrentan algún padecimiento, y dio a conocer que en el país es indispensable mejorar toda la infraestructura de salud. No habrá más ocurrencia en la construcción de hospitales y centros de salud. Las anteriores administraciones abandonaron 317 hospitales y hoy existen solo como monumentos de la corrupción que imperó durante casi 4 décadas. Ferrer Aguilar aseguró que la institución a su cargo asumió el compromiso de basificar paulatinamente a trabajadores que actualmente laboran en incertidumbre en este sector. Si cuidamos la infraestructura, también cuidaremos de quienes laboran en ella. Iniciaremos de manera prioritaria la basificación del personal de salud con más de 87,000 trabajadores que hoy están por contrato u honorarios y guardias y suplencias. Por lo pronto informó que a la fecha se han contratado a 23,000 médicos como parte de una primera convocatoria que busca hacer frente al déficit de 103,000 médicos y más de 250,000 enfermeras. Eric Pinto, 21 Noticias.